Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue desde Boquerón. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Recordarles a toda la gente que recién ve este espacio que es un espacio autoconvocado de compañeros y compañeras que creemos importante hablar sobre temas en la política nacional que a veces están muy en boga y otras veces no. En esta ocasión vamos a hacer un video más breve sobre específicamente los proyectos de ley antibloqueos. Tres partes sencillas. La primera, un poco informar sobre cuál es la información presentada hasta el momento, cuál es la información que se espera obtener. Segundo, hacer un análisis más en concreto de por qué el gobierno actual está queriendo ilegalizar los bloqueos. Y tercero, hacer una revisión histórica de las conquistas sociales que se han logrado a partir de la protesta social. Como siempre, el equipo titular, aquí está José, maestro, bienvenido como siempre, ¿cómo estamos? Todo bien, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Aquí predispuestos siempre para hablar sobre el tema y lo que es necesario debatir cuáles son las implicancias de los proyectos de ley antibloqueos y qué está de fondo de esto, cuál es el trasfondo de esta acción gubernamental. Entonces, en ese sentido tenemos algo por lo cual arrancar, que era lo que decía José. Lo importante primero informar a la población es que no hay un solo proyecto de ley, son por lo menos dos, hemos accedido a dos, uno presentado justamente por Carlos Alarcón, que es el más conocido, y otro presentado por María José Soruco Chacón, diputada nacional, que serían los dos por lo menos públicos. Eso ha obligado a la Asamblea Legislativa a tener una comisión, una comisión integradora, donde estos dos proyectos de ley se vuelvan uno solo y entonces sobre ese único proyecto de ley se pueda tratar y discutir en la Asamblea y hacer las socializaciones correspondientes. Ahora bien, entremos en letra chica de qué es lo que dicen estos proyectos de ley. Primeramente, con José tenemos el proyecto de Carlos Alarcón y tenemos el proyecto de María José Soruco. Ambos, como veíamos con José, lo que tratan de decir es asignar una serie de penas a todas las personas que bloqueen, a todas las personas que apoyen los bloqueos y a todas las personas que promuevan los bloqueos, ¿no? Y se entiende como bloqueo cualquier corte de ruta, no especifica si es urbano o es rural. Curiosamente, todos los dos proyectos de ley hablan de que el mayor daño económico es a las exportaciones que hace Bolivia al mundo. No se habla particularmente de otro tipo de inconvenientes económicos. Y claramente el de Carlos Alarcón es mucho más punitivo, asigna penas mucho más altas. Y el de María José Soruco Chacón asigna penas más graduales. Hasta ahí tendríamos como una breve información sobre qué dicen estos proyectos de ley. Entremos a la letra chica, José. Sí. ¿Cuál sería la letra chica del proyecto de Carlos Alarcón? Yo creo que lo que plantea el proyecto de Carlos Alarcón es en realidad construir zonas llamadas zonas rojas para el despliegue de la policía y del ejército en caso de considerarse sobrepasados. Recordemos que la Constitución plantea que el despliegue del ejército solo es posible si es que la policía ha sido rebasada y se pone en riesgo la soberanía y la integridad nacional. Un ejemplo claro de la utilización de esto fue, por ejemplo, cuando paramilitares masacraron a campesinos en un proyecto separatista el año 2008 en la zona de Porvenir, en Pando, cuando el ejército tuvo que actuar, digamos, para impedir, digamos, un proyecto separatista del país. Pero lo que hace este proyecto de ley en su letra chica es el ejecutivo, no el legislativo, no el conjunto, digamos, de las instituciones públicas, no. Directamente el ejecutivo determina cuáles son las zonas rojas, zonas peligrosas, que directamente pasan a estar cuasi militarizadas. Lo que hace es normar nuevos estados de excepción, nuevos estados de sitio, que es muy clásico en la posición de los neoliberales. No nos olvidemos que durante los 5 gobiernos neoliberales que hemos tenido durante 20 años, se han tirado más de 6 estados de excepción. La aplicación del 21060 se dio con 2 estados consecutivos de excepción, que implica no hay garantías constitucionales para absolutamente nadie. Y lo que haga el ejército y la policía está amparado, entre comillas, en la ley. Todo abuso, toda prepotencia, todo despliegue militar
contra población civil es justificado bajo estos estados de excepción. A mí me parece muy importante esto que tú dices, José, justamente porque lo que te muestra es la letra chica de lo que quiere decir Carlos Alarcón. ¿Cuáles son las zonas que Carlos Alarcón establece como zonas rojas? El Chapare, Norte Potosí, los distritos mineros. Los distritos mineros. Esas son las zonas rojas para Carlos Alarcón. Y su proyecto de ley lo que dice es, aquí rige un estado de excepción permanente. No depende de una aprobación en la asamblea, no depende de que hayan conflictos sociales. Es un estado de excepción permanente, donde de manera constante el ejército puede desplegarse sin autorización de la asamblea, a sola venia del presidente, donde se pueden hacer detenciones, donde se pueden hacer torturas, donde toda la gente que viva en las minas, viva en el Chapare o vive en Norte Potosí, no se les garantiza sus derechos humanos, civiles, políticos o sociales de forma permanente. Eso es lo que Carlos Alarcón establece. Y por eso es tan ambiguo su definición de zonas rojas. Porque le da la atribución al gobierno de decir, tú, ejecutivo, vas a elegir cuáles son las zonas rojas en base a donde la gente tenga miedo. ¿Miedo a quién? ¿Miedo a qué? El ejecutivo dirá. Y aquí yo retomo, digamos, lo que está en el proyecto de ley. Justamente lo que plantea, digamos, es justificar, a partir de lo que ha sido propaganda, porque desde el 2019 viene con esa propaganda, de elementos supuestamente dañinos contra el orden público, como empleo de militarización. Correcto, totalmente. Y ponen una cantidad de recursos completamente ambiguo, completamente desorganizado, además una propaganda de mentira, como decir que la gente lanza bombas molotov contra la policía. ¿Cuándo se ha visto en este país que se utilice bombas molotov contra la policía? Pero es el justificativo de que supuestamente si encontramos un par de botellas de vidrio, o sea, es que estaban haciendo bombas molotov. Y con ese justificativo va a entrar el ejército y si tiene que meter bala, mete bala. Vamos por más. En un distrito minero está prohibido el uso de la dinamita. ¿Con qué van a trabajar? ¿Con qué van a trabajar? A pico y pala, como en 1600, como en 1500. También tenemos el tema de las guaracas. ¿Saben ustedes cuánta gente pastea sus ovejas usando sus coraguas, usando sus guaracas? A ver, por favor, es una herramienta de trabajo que también sirve para defenderse del atropello militar, del atropello policial, pero es una herramienta en todo caso de trabajo y de autodefensa. Por favor, no se desconoce, porque claro, estos señores jamás han tenido que ir a producir en el campo, jamás han tenido que ir a pastear a nadie, jamás han tenido que ir a cosechar una papa y vivir de eso. Y por eso tienen el atrevimiento de ilegalizar las herramientas de trabajo de la gente para impedir que esa gente se salga a protestar. Vamos con el otro proyecto de ley, ¿te parece? Sí. Entonces el otro proyecto de ley, que es justamente el de María Soruco Chacón, es una copia y pega, vamos a decirlo así, una copia digna de la ley antipiquetes en Argentina. En Argentina, con Javier Milei, lo que se hizo fue hacer una ley que ilegalizaba la protesta social cuando cortaba la vía pública. Esto que a los libertarios les encanta decir. ¿Cómo me vas a cortar mi tránsito por el Prado porque yo quiero pasear y tú vienes y me cortas la calle y tengo que bajarme 3 cuadras antes de ir caminando? Una ley antibloqueos, que lo dice en su... Dice, ley contra el bloqueo. Así arranca el título de María José Soruco Chacón. Empieza a normar dónde tienen que hacerse las marchas, dónde tienen que hacerse las concentraciones, dónde tienen que hacerse los cabildos, dónde pueden hacerse las asambleas. Veamos justamente la letra chica. Acá. Artículo 14, por favor. Perdón, aquí está el artículo 14. Artículo 14. Para toda la gente que pueda consultarlo, esto está disponible en redes sociales. Está disponible también en las propias presentaciones públicas de los candidatos, de los diputados de la Asamblea que han presentado estos proyectos de ley. Dice, todas las protestas van a estar autorizadas siempre y cuando se hagan en espacios públicos habilitados, con autorización previa solicitada. Las marchas pueden hacerse en rutas secundarias autorizadas previamente por las municipalidades y las gobernaciones, y siempre y cuando no duren un tiempo excesivo. Muy bien, una ley antibloqueos nos dice que no se puede marchar, por ejemplo, por el Prado Paceño. Nos dice que no se pueden hacer concentraciones en la San Francisco porque obstruyen la avenida Pérez Velasco, la avenida principal a la altura Pérez Velasco. Nos dicen que no podemos hacer concentraciones de larga duración porque eso incomoda a la población.
le autoriza al gobierno reprimir cuando la gente sienta zozobra por las protestas sociales. Entonces, démonos un minutito. Revisemos la historia de este país. El Cabildo de Santa Cruz, en la que Camacho dijo que iba a hacer renunciar al presidente constitucional en 72 horas, sería ilegal, porque se hizo en una avenida principal, la avenida Cristo Redentor, altura Tercer Anillo, una avenida troncal del país y de la propia ciudad de Santa Cruz. El Cabildo donde Carlos Mesa y Waldo Albarracín se abrazaban y decían voy preso o voy a la presidencia, hubiera sido ilegal porque están cortando la avenida Costanera, una de las avenidas principales de la ciudad de La Paz. La plaza, el Cabildo en Cochabamba, donde se dijo que tenía 24 horas el gobierno para renunciar o ellos iban a hacerlo renunciar, sería ilegal, porque se hizo una plaza de las banderas en Cochabamba, a la cabeza de un grupo paramilitar RJC, que además usaba explosivos contra la gente. No eran mineros. Y a diferencia de lo que hemos tenido con el manejo, por ejemplo, de dinamita, no hay un solo muerto por el uso de dinamita. Lo que sí hemos tenido con una persona que con una explosión de una bazuca casera tuvo una contusión cerebral, murió. En Quillacollo, joven de 18 años. Y empezaron a acusar de que supuestamente lo habían golpeado y compañía, cuando la explosión fue de su misma bazuca. Una bazuca artesana que reventó y por la onda le movió la masa encefálica y listo. Entonces, y eso no es atentar contra la población. Cuando ha habido gente que le han reventado la cara con explosivos, que le han dañado las piernas, cuando han ido a agredir a mujeres de pollera que estaban volviendo de una marcha, eso no es problema de... Eso no causa zozobra. Eso no es violencia pública, eso no es violencia contra la gente. Lo que pasa es que ambos proyectos de ley deberían decir quién consideran que es pues la gente. Eso es lo que deberían decir en verdad, porque ellos plantean que existen nuevamente dos ciudadanías. Aquellos que tienen derecho a protestar y hacer lo que se les dé la gana, tener grupos paramilitares, tener formación militar. Usar armas, usar explosivos, atentar contra la gente. A nombre de la democracia, y otros que son una bola de salvajes. Que solo deben obedecer. Claro. Que solo deben hacer caso a lo que les diga el gobierno. Y si no, bala. Y si no, estado de excepción. Y si no, cárcel. Ese es el trasfondo de la ley antibloqueos. Hemos visto los dos proyectos. El más radical, que norma en realidad es una ley de estados de excepción encubierta, así como tratan de... es patético, así como tratan de hacer el decreto 5503, diciendo esto es solo un gasolinazo y de fondo en realidad lo que hacen era vender Bolivia. Lo mismo hacen con este proyecto de ley. Nos dicen, mira, este proyecto de ley solo es ley antibloqueos, cuando en el fondo te estoy haciendo, en el peor de los casos, una ley de excepción, y en el mejor, solo una ley de criminalización de la protesta social. Nada más. Porque además están normando toda forma de protesta, porque si consideran que genera zozobra a la gente de bien, pues claro, una marcha es ilegal, un piquete de huelga es ilegal, una huelga de hambre es ilegal, un paro de brazos caídos es ilegal. Básicamente cualquier forma de protesta que ellos quieran es ilegal. Entonces, a mí me parece importante ver esta letra chica de ambos proyectos de ley. Va a surgir una versión final, sobre la cual vamos a volver a hacer otro video ya más en detalle para ver qué se quedó de ambos. Tienen que hacer un junte, un chacho entre ambas propuestas, pero la opinión es clara. Porque ¿cuál es el fondo? ¿Por qué? Y ahí te pregunto, José, ¿por qué están buscando hacer una ley antibloqueos? Es una señal de derrota. Lo que han vivido con la movilización de Navidad por el tema del decreto 5503 les ha demostrado dos cosas. Uno, no son mayoría. Dos, el pueblo no está con ellos. Estos dos fenómenos que se mintieron durante 10 años, el discurso de somos mayoría, Bolivia dijo no, fraude, etcétera, etcétera, Camacho preso político, hoy se demostró que todo eso es falso. Todo ese castillo se ha caído, todo ese castillo de arena se ha caído. Lo que estamos teniendo es una rendición. Han decidido votar el agua sucia con el niño. Han decidido que así ellos no puedan bloquear, no puedan movilizarse, hay que frenar a lo popular, hay que frenar a las clases trabajadoras, hay que frenar al mundo indígena. Eso es lo que está de fondo. Es una rendición, una capitulación que busca hundir cualquier forma de protesta social. Cualquier forma de protesta social. Y ojo, que esto en sí mismo es una violación a la Constitución y a las leyes del país. ¿Por qué? Porque normar y violar el derecho a la protesta social va en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va en contra de las resoluciones de la ONU, va en contra de cualquier, entre comillas, modelo democrático mundial. Cualquier modelo. Entonces, lo que están haciendo es, bueno, nos rendimos, pero si nos rendimos evitamos que ellos se movilicen. Así eso implique
frenar a la LJC, a la UJC, al Comité Cívico. Es una rendición de los pitas que en 3 meses nos están demostrando que sus 10 años de discurso, de propaganda, de mentira, porque el 21F es el día de la mentira en Bolivia, no han valido para nada. No han valido. Lo que querían era poder. Querían sacar a los indios del poder. Y todo método era válido. Y ahora que lo tienen, pues vamos a utilizar el Estado para reventar a todos. Ahora, también me parece importante verlo en la perspectiva histórica. Sí. Porque había mucha gente que decía, no, es que la gente bloquea porque le sobra, porque no tiene nada que hacer, porque está aburrida. Perdón. En este país, sin ir muy lejos, en esta movilización de diciembre, 2 semanas ha marchado la COP junto a la Federación de Fabriles, la Federación de Mineros y el Magisterio Urbano y Rural. 2 semanas, 14 marchas consecutivas en las principales ciudades del país. Y el gobierno no hizo nada. Y el gobierno estaba más bien pensando en sacar el decreto 5515, en el 5509, estaban más bien peleándose con el vicepresidente, pero de atender a la gente, de atender las demandas, de escuchar la abrogación, nada. Cuando la gente hizo el bloqueo, en 6 días se rindieron. En 6 días subieron al alto a arrodillarse, a hincarse y decir, perdón jefecito, no te había escuchado bien. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando un Estado, un aparato represivo y de concentración de poder que solo escucha cuando la gente bloquea. Porque es así. Solo cuando la gente sale a bloquear, recién el Estado presta atención. Lo ha sido ahora con Rodrigo Paz. A la Yanine Áñez se le tuvo que hacer lo mismo. Yanine, llama a elecciones. Sí, en enero. Llega enero. No, ¿sabes qué? Mejor en mayo. Yanine, llama a elecciones. La gente está pidiendo democracia. No, es que la pandemia, vamos a moverlo a junio. En junio, no, mejor para julio. No, ¿sabes qué? Mejor lo hacemos el 2021. Ah, cabrón. Bloqueo nacional de caminos. A los 10 días estaba firmando el llamado de elecciones para el 18 de octubre y pidiendo por favor a la gente que no siga radicalizando sus métodos de protesta. Se lo enseñó a Áñez, se lo enseñó a Rodrigo Paz. Goni lo aprendió a la mala. Goni creyó que podía vender los recursos naturales por Chile y encima creyó que podía meter bala a la gente y quedar impune. Y otro bloqueo nacional de caminos también le enseñó que Bolivia se respeta, que Bolivia no se vende y que Bolivia no es su rancho. A Natus Bush se le enseñó con bloqueo de caminos cuando intentó hacer un golpe de Estado en el 79. A García Meza se lo resistió con bloqueo de caminos. Este Estado, en su versión más colonial, en su versión más patronal, lo único que entiende, su única relación con el campo ha sido militarizar y por lo tanto la única opción, la única acción de protesta que le ha quedado a la gente ha sido el bloqueo. Por eso nacen los bloqueos, porque las comunidades dicen, ¿cómo nos hacemos escuchar? ¿Cómo hacemos que llegue agua, que llegue carretera, que llegue alimento? ¿Cómo hacemos que llegue trabajo, que llegue salud, que llegue educación? Bloqueo. ¿Por qué? Porque es sobre su territorio, sobre la tierra que ellos han trabajado antes de que exista este Estado, antes de que exista siquiera la colonia. Y con ese derecho, con esa legitimidad es que dicen, nosotros vamos a bloquear, porque pues nuestros abuelos están enterrados acá, y nuestros abuelos antes de ellos, y los abuelos antes de ellos. Pero además, creo que es importante, cuando tú tienes el método de bloqueo, sobre todo en el área rural, ¿cuál es la importancia? Es el único método por el cual el Estado escucha, es el único método por el cual tiene una capacidad de presión las comunidades, históricamente en este país. Históricamente, si tú les quitas el derecho al bloqueo, si tú les quitas el derecho le estás quitando el derecho a la protesta social. Porque si un sector realmente tiene muchas complicaciones cuando para eso un solo sector son las clases trabajadoras. La clase media que obviamente vuelve a su casa en teleférico cuando monta los puntos de bloqueo en la zona sur, pues obviamente no tiene ningún problema de bloquear, pues no le cuesta nada, igual tiene un salario, percibe y le va muy bien. Pero cuando los trabajadores, cuando los campesinos paran, bloquean, es día que no tienes ingresos, es día que tienes complicaciones, que tienes que salir de la casa todo el día a mantener el punto de bloqueo, que no puedes atender las necesidades de la casa, que tienes que rotarte, pedir a la familia que te ayude, Dios mediante, que puedan atender a los hijos, porque por alguna razón los campesinos y los obreros habían tenido hijos y que habían tenido que tener necesidades y cubrir esas necesidades. Todo eso es el sacrificio que tiene que hacer la gente, los trabajadores. Tienen que hacer cuando entran en una huelga los obreros, cuando entran en el paro o se tira el bloqueo con el campesinado, es exactamente eso.
Es exactamente ese esfuerzo. Por eso es tan difícil. También se va al bloqueo cuando no hay otra salida. Cuando se te ha prometido hace un año que van a reparar el colegio y nadie tira bola. Cuando no se va a hacer carretera que te han prometido hace 15 años que te iban a poner un asfaltado, nadie hace nada. Los dirigentes van día y noche, presentan las cartas, van en ventanillas únicas. Y claro, como una ciudadanía de segunda, que el Estado está acostumbrado a hacerlo, asuntos campesinos después, como suelen decir. Retardan. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Presión. Y más importante, ¿quién es el que verdaderamente está enojado con los bloqueos, está afectado con los bloqueos? No es el ciudadano no citadino. Es el pitita clase media, pues, porque el pitita clase media le tiró sus 21 días de bloqueo el 19 y no decía nada, ¿verdad? Se aguantaba. Y cuando golpeaban a los minibuseros, cuando golpeaban a las comerciantes, cuando les asaltaban sus puestos por ir y salir a trabajar, ahí no había problema, ahí no había democracia que se veía vulnerada. Cuando hicieron los 36 días de paz en Santa Cruz, golpeaban a la gente. Cuando se incendiaron la sede de la CSUD-CB, cuando se incendiaron la sede de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, cuando se incendiaron los tribunales departamentales, no había daño al Estado. Ese era un paro que no hacía daño al Estado. Era un bloqueo de caminos que no hacía daño al Estado. ¿Quién es el verdaderamente afectado? Es la burguesía exportadora de este país, a los cuales se debe este gobierno. Este gobierno se ha rendido, ha entregado todo a la patronal, a exportadora. Todo. Los perdonazos, la liberación de aranceles, la liberación de impuestos, el tema del diésel, todo ha sido para ellos. No hay una sola medida que ha hecho este gobierno que no beneficie a la burguesía agroindustrial de este país. Una. No han perdido absolutamente nada. Están hinchándose a manos llenas. Les han permitido ahorrarse 600 millones de bolivianos anuales que eran pago, que lo hacían 200 familias, 200, que tienen que pagar al Estado por las grandes fortunas. Esos han dicho, lo ha dicho textualmente los de la CAO y los de la CADEX. Lo han dicho textualmente en medios públicos, esto no es teoría de la conspiración. Los que bloquean son terroristas, lo han dicho públicamente. ¿Eso qué quiere decir? Estos proyectos de ley, ¿quién creen que los están apoyando? ¿Quién creen que es el que dice, necesitamos esto porque nosotros vamos a sacar el país adelante? Entonces, para sacar el país adelante, es decir, para que yo siga ganando más recursos, y aunque no traiga los dólares, o haga bicicleta financiera con los dólares, bueno, necesito que ilegalices a plan de que sea casi delito como traición a la patria o terrorismo, cualquier bloqueo. Eso es lo que está de fondo. Esos son los que se sienten, entre comillas, perjudicados. Porque esa gente es la que desabastece el mercado interno para llenarse la plata exportando carne a cualquier otra parte, porque gana en dólares y mete después esos dólares a ganar en el paralelo. ¿Quién creen que mantiene el paralelo? Lo mantienen estos señores. Muy bien. Ahora, para ir cerrando, José, mi último apunte. Es interesante las paradojas de la historia. Recordando a la gente que nos escucha, cuando Banzer asumió de manera dictatorial, eligió ilegalizar la huelga e ilegalizar los sindicatos. Es muy curioso porque 7 años después, Banzer es derrotado con una huelga a la cabeza de los sindicatos. En este caso, de la Asociación de Amas de Casa de los Mineros, Domitila Barrios, y que después se sumaron todas las estructuras sindicales y todo el país en general. Un gobierno que legalizó la huelga se fue por una huelga. Paradojas de la historia. Mi último aporte histórico. Los bloqueos en este país han construido grandes derechos políticos, sociales y económicos para todo el país. Ejemplo, los bloqueos de caminos del año 2000, en el marco de la Guerra del Agua, impidieron que se privatizara un recurso humano, un recurso natural que debería ser derecho humano para todos y todas, y lo establece ahora nuestra Constitución política. Y lo establece la Carta de Naciones Unidas, por si acaso. La resolución de las Naciones Unidas, por la experiencia boliviana, ha establecido el agua como un derecho humano. Antes del año 2000 no se tenía eso. Segundo, 2003, un bloqueo nacional de caminos estableció como consigna la nacionalización de los hidrocarburos. Que todo lo que se produzca en este país se quede en este país para construir días mejores. Eso logró como política económica reducir en 30% la pobreza, reducir la pobreza extrema, reducir la mortandad infantil, reducir la mortandad materna, reducir la desnutrición, reducir que en el campo 9 de cada 10 personas eran extremadamente pobres, no tenían que comer. Se logró esa conquista social a partir de un bloqueo nacional de caminos. La democracia en este país se recuperó el año 2020 con un bloqueo nacional de caminos.
Y la defensa de este Estado y de este proceso de cambio, de este Estado plurinacional y de este proceso de cambio, se hizo también con un bloqueo de caminos ahora en diciembre. Esa es mi reflexión. Los bloqueos son constructores de derechos, constructores de identidad y constructores de soberanía y mejores días en materia económica. Tu cierre, José. Para mí, lo que es importante entender es que la victoria del 5503 hace una victoria de las clases trabajadoras, del mundo indígena, de aquel que vive de su esfuerzo en este país, y quiere demostrar a este gobierno que no está dispuesto a permitir que se viole la dignidad de este pueblo, que se entregue el país en bandeja de plata. Y esta ley lo que está provocando es darle la razón a la gente que se ha movilizado, decir, este gobierno quiere entregar el país, quiere entregarnos en bandeja de plata al que pague a precio de gallina muerta. Y si lo que se está esperando es que la gente esté tranquila, que porque se apruebe este decreto, la gente no se va a movilizar, no va a bloquear, es falso. La gente va a bloquear, pero va a bloquear con más determinación, es decir, vas a llevar a la gente no indecisa, vas a hacer que la gente luche con toda la energía, con todo el ahínco por defender lo que sabe que es suyo, porque la diferencia entre ellos y nosotros es entender que este país es nuestro, que este país es de los trabajadores, y los trabajadores, el mundo indígena, sabe que a partir de la lucha va a recuperar y va a defender lo que es suyo. Y si lo intentan ilegalizar, no van a conseguir nada, salvo que la gente tenga mayor valentía y mayor fuerza para seguir peleando. Eso ha sido este episodio. Les invitamos como siempre a darle like, a dejar sus críticas, sus aportes, sus dudas en los comentarios, a compartirlo para que llegue más gente. Este video sale el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, donde reivindicamos otra de las conquistas logradas gracias a la protesta social, gracias a la gente trabajadora, gracias a ese movimiento indígena, urbano, rural, obrero y campesino que ha construido los mejores 15 años de la historia de nuestro país. En honor a ellos, en honor a esa lucha, la gente sigue combatiendo y nosotros socializamos ahora lo que es esta intentona, este acto de venganza burdo y ridículo de un movimiento ciudadano que descubrió lo que Bolivia sabía desde el año 2003, que son minoría, que no tienen control sobre esta tierra porque no viven de su trabajo sino del trabajo ajeno, y quienes viven de su propio trabajo son los dueños de este país, son los llamados a gobernar y son los que eligen los gobernantes. Esa es nuestra reflexión en el Día del Estado Plurinacional. Nos estamos viendo en un próximo video.